Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Hoy vamos a empezar una serie de talleres donde vamos a hablar un poco de lo que es la liturgia para que la podamos entender. A veces no nos explican, no entendemos ciertas características, pero precisamente hoy queremos hablar de eso en este su programa Familia Formadora de Personas. Vamos a hablar a lo largo de unos 10 programas sobre la liturgia y vamos a ir paso a paso para que nosotros como laicos podamos entenderlo. Vamos a poner para comenzar este programa en manos de nuestro Señor. Vamos a hacer una oración cortita. Vamos a hacer una oración a nuestro Señor, así como tu Hijo nos enseñó. Así que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos vamos a quedar reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar a hablar de un detalle muy importante con el cual vamos a empezar a entender lo que es la liturgia como tal. Aquí vamos a hablar del signo litúrgico y vamos a definir tres cosas bien importantes para entender esto. Número uno, todos somos seres humanos y los que estamos en la Iglesia Católica somos personas de fe. Tenemos que estar claros entonces que tenemos dos partes, el cuerpo y el espíritu. De ahí vamos a partir. También un segundo punto que tenemos que definir es que aprendemos por lo que nosotros vemos, por lo que vivimos en el día a día. Estos son los que se llaman los elementos externos. Todo lo que está a nuestro alrededor, esos son los elementos externos. Pero también aprendemos en el día a día por lo que nosotros vamos pensando, por lo que sentimos, por lo que saboreamos, etc. Esto es lo que vamos a llamar elementos internos. Entonces, miren, tres cosas. Somos seres humanos y somos, por lo tanto, personas de fe, porque tenemos dos partes, cuerpo y espíritu. Número dos, aprendemos por lo que vemos, por lo que está a nuestro alrededor, son los elementos externos, y aprendemos por lo que pensamos, por lo que saboreamos, por lo que gustamos. Esos son los elementos internos. ¿Qué ejemplo podemos poner de esto? Bueno, pensemos en una fruta, pensemos en un mango, por ejemplo. En un mango, generalmente nosotros los latinos conocemos el mango, ya sabemos el sabor que tiene, nos gusta, a veces es dulce, a veces es ácido, si está verde, está maduro, etc. Pero hay lugares donde no se conoce el mango. Por ejemplo, yo tengo una experiencia de unas personas de otro país fuera, eran unas personas de Canadá, que ellos no conocían el mango como fruta como tal, y entonces cuando se les regaló unos mangos, hasta que ellos les gustó el color, la textura y todo, pero hasta que probaron ellos el sabor, vieron realmente cómo les gustaba. Todo lo que nosotros les habíamos contado del mango, ellos simplemente se lo imaginaban, pero no lo conocían. Entonces, teniendo en cuenta, fíjense, estos tres elementos se van a entender que la liturgia como tal debe tener tanto elementos externos como elementos internos. Ojo, y esto es bien importante, si nosotros nos quedamos únicamente con los elementos externos, difícilmente vamos a poder entender lo que es la liturgia. Jesús mismo se lo explicó a Nicodemo cuando le decía que ellos debemos de nacer de nuevo. ¿En qué se le explica aquí? Bueno, hay una lectura del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículos del 5 al 6. Y la palabra de Dios nos dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es decir, que no basta únicamente con cuidar nuestro cuerpo, sino que también debemos de cuidar y fortalecer nuestro espíritu. Jesús es claro cuando lo habla con Nicodemo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las cosas externas nos ayudan a captar de una forma mejor y más ágil la realidad y nos enriquecen en ese proceso nuestra vida espiritual. Por eso es que muchos de nosotros, todos empleamos signos, gestos, palabras, diversas acciones para hablar nuestras actitudes interiores. Por ejemplo, cuando platicamos,
cuando hablamos con alguien, hacemos esto. Cuando nos saludamos, por ejemplo, le damos la mano o lo abrazamos o le damos un beso. Son actitudes y son gestos externos que hacemos. O sea, cuando estamos platicando a alguien, si nosotros no lo vemos directamente a los ojos o si nos distraemos, probablemente esta persona capte de que no estamos hablando adecuadamente. Entonces se puede decir que en esa situación es donde nosotros vamos a captando y vamos viendo cómo nos relacionamos. Entonces, ¿qué podemos decir? En cierto modo, la liturgia es un signo. Y algunos signos de la liturgia es, por ejemplo, la comunidad que estamos reunidos, o sea, la comunidad que nos reunimos ahí para celebrar la liturgia, el sacerdote que nos va a presidir la celebración, los ministros laicos que están sirviendo, o sea, los que acomodan cuando llegan a la misa, los que sirven para lectura, el monitor, los acólitos, etcétera, los objetos que se ocupan en la celebración litúrgica, el lugar del culto, etcétera. Todos esos son detalles de la liturgia que son los signos de la liturgia. Pero tenemos que entender un detalle bien importante. Tenemos que diferenciar entre lo que es un signo y un símbolo. Y vamos a tratar de explicar esto para poder entender por qué la liturgia es bien importante en estos detalles. Primero, ¿qué es un signo? Fíjense, fijémonos. Un signo es una señal. Básicamente es una representación gráfica con un significado limitado o restringido, pero que nos ofrece una información clara y precisa. Esa es una definición que la podemos ir a buscar a Google, a un diccionario, y podemos hallar eso. Por ejemplo, el humo puede indicarnos que hay fuego. La sonrisa nos puede indicar que hay alegría. El llanto nos indica que hay tristeza. Todos estos son signos naturales porque llevan un significado en sí de lo que son. Nosotros los identificamos fácilmente. Pero también tenemos otros ejemplos. La bandera de un país, los semáforos, el rojo, el amarillo y el verde, el escudo de un país. Estos son signos convencionales. ¿Por qué? Porque dependen exclusivamente de lo que nosotros como humanos le hemos dado, es decir, que hemos acordado algo para que lo represente. Estos son signos. ¿Pero qué es un símbolo? Un símbolo tiene un significado más amplio, un significado más complejo que el signo, porque el símbolo puede ser interpretado de diferentes maneras si no conocemos su origen o su historia. Y aquí son detalles bien interesantes porque son cosas que vamos experimentando, que sentimos, que vivimos, pero que a veces no podemos explicar con nuestra lógica. Depende de la voluntad y tienen un fundamento bien específico en ciertas cosas. Veamos, la dinámica de la bandera, por ejemplo. Pensemos en la bandera. La bandera, nosotros vemos ondear una bandera y la descubrimos, pero si no sabemos si esa bandera es de un país, si esa bandera puede ser de un equipo, puede ser esa bandera de una escuela, no podemos distinguirla, no sabemos a qué se refiere. Pero ya cuando nos explican, esta es la bandera del equipo tal, entonces ya la asociamos el color y la forma de esa bandera con sus colores con un equipo de fútbol, digamos, con tal equipo de fútbol. O si, por ejemplo, la bandera de nuestro país, ya sabemos cómo son los colores de la bandera de nuestro país y nos identificamos con esos colores. Entonces ahí como que el símbolo ya va siendo algo significativo y representativo para nosotros. En la liturgia se ocupan estos símbolos que tienen que significar algo para nosotros. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el agua al bautizo. El agua básicamente nos indica pureza, pero únicamente por la voluntad de Dios nos purifica. Miren la diferencia. El agua como tal es un signo, pero hasta que nosotros no le damos la dimensión en el bautizo que a través de la voluntad de Dios nos va a purificar, no se convierte en signo para nosotros hasta que le interpretamos eso, se convierte en un símbolo. Por ejemplo, la hostia significa para nosotros el cuerpo de Cristo, pero únicamente en el momento de la transustanciación. Esa sustancia se convierte en el cuerpo de Cristo por voluntad de Dios. Repito, una hostia, un pedazo de pan, es un signo, pero cuando se hace todo el proceso de la transustanciación a través de nuestra fe, creemos y para nosotros los católicos es un símbolo ya como tal. Van viendo la diferencia entre una cosa y otra.
Entonces, muchas veces, si nosotros queremos entender esto desde nuestra lógica humana, nos resulta básicamente imposible. Necesitamos de la fe para comprenderlo y para sentir. Entonces, ¿qué dice? Básicamente, el símbolo tiene su propio lenguaje y debe de complementarse con el signo. Miren qué interesante. El símbolo tiene su propio lenguaje y se complementa con el signo. Expliquemos esto para irlo entendiendo un poco más. Digamos que signo y símbolo se regulan y se complementan mutuamente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, evitamos caer en nuestra lógica un poco reducida o en lo amplio de nuestra imaginación sin razonamiento. ¿Cómo es eso? Bueno, volvamos al caso de la hostia. Si yo solo miro la hostia como tal y me quedo en la parte del signo, pues para mí va a ser un pedazo de pan y no le voy a dar mayor significado. Pero también si me voy únicamente a la parte de la fe, puedo imaginarme muchas cosas con el cuerpo de Cristo. Entonces me puedo ir más allá. Entonces, para nosotros estar en el punto normal de esto, tenemos que saber que esa hostia, a través de la intercesión, de la intervención de nuestro Señor Jesucristo, se va a convertir para nosotros, los que tenemos fe, en el cuerpo de Cristo. Esta es la diferencia entre signo y símbolo. Entonces, el símbolo es como podemos decir el lenguaje propio de nuestras experiencias profundas y de lo que trasciende para nosotros. Y por eso es que la liturgia necesita de símbolos. Sin símbolos no podríamos referirse, ni podríamos entender, ni podríamos vivir de una forma profunda lo que es la liturgia. Nos quedaríamos únicamente en lo superficial. Quiere decir que para vivir adecuadamente una misa, tenemos que reconocer los símbolos que representan para nosotros, los cristianos católicos, esa misa. Y eso lo vamos a hacer únicamente a través de la dimensión de la fe. Y esta precisamente es la razón por la que muchos católicos no entendemos o no entendíamos lo que era la liturgia. Cuando en una liturgia se quiere explicar todo, se elimina de ella la mayor riqueza. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos todo claro y solo lo vemos lo superficial, bueno, entonces no importa si llegamos temprano o tarde a una misa, no nos importa si comulgamos o no comulgamos, no mostramos el debido respeto cuando estamos en misa, entonces no apagamos el celular, no nos preparamos adecuadamente para ir a recibir la comunión, etc. Entonces, si nos quedamos en esa superficialidad, es que realmente nosotros no podemos entender realmente el motivo y la razón de la misa. Entonces, miren qué idea más interesante. El signo tiene que convertirse en símbolo. Y para convertirse en la liturgia, ese signo, en ese símbolo necesitamos de la fe. Necesitamos creer en el Señor. Por ejemplo, pongamos un ejemplo que tal vez muchos conocemos. ¿Qué pasaría en el caso de Pedro, por ejemplo? ¿O qué pasó? Y en realidad sí pasó. ¿Qué pasó en el caso de Pedro cuando ve a Jesús que viene caminando sobre el agua? Bueno, aquí tiene, Pedro tuvo dos opciones. Número uno, confiar y creer. O únicamente confiar y ser precavido. En el primer caso, Jesús le dice a Pedro, le dice, ven. Pedro en ese momento confía en el Señor y cree en la actitud del Señor y empieza a caminar sobre el agua. Pero en un momento viene Pedro y se da cuenta que está caminando sobre el agua y deja de confiar en el Señor y empieza a ser precavido. Y en ese ser precavido, ¿qué pasa con Pedro? Se empieza a hundir en el agua. Por eso es que San Marcos en el capítulo 9 habla un poco de aumentar la fe. Cuando, por ejemplo, un padre pide sanar a su hijo, y entonces, a través de esa sanación, el Señor lo que le dice es que necesitas tener fe para que se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús mismo, conociéndonos, como nos conoce, Dios Padre nos conoce tanto, llega a lo invisible, lleva a lo invisible a través de lo visible. O sea, obraba milagros a partir de signos naturales.
como el barro, como la saliva, como el agua. Estos se van a convertir en símbolos que daban testimonios del poder de Dios cuando hacía aquellos milagros de sanación. Ven la diferencia. Una simple eh, pedazo de pan, que es la hoz, a través de la fe y de ese símbolo se va a convertir para nosotros en el cuerpo de Cristo. En el Catecismo de la Iglesia Católica se habla mucho de eso. Se habla en los numerales 1145, por ejemplo, que dice que una celebración sacramental está conformada por signos y símbolos, que es lo que estamos hablando. En el numeral 1146 habla de que la vida humana, los signos y los símbolos ocupan un lugar muy importante y que el hombre, siendo a la vez formado por cuerpo y parte espiritual, percibe todas estas cosas a través de signos y los símbolos materiales. En los siguientes numerales también en el Catecismo de la Iglesia Católica se habla de que Dios habla al hombre a través de una creación que nosotros podamos ver, podamos sentir, podamos experimentar. Y también nos habla de que en cuanto a la escritura, estas realidades a veces las sentimos y podemos asociarlas con la experiencia de Dios a través de lo que nosotros descubrimos, la real dimensión de lo que Dios hace por nosotros a través del canal de la fe. Entonces quiere decir que signo y símbolo necesitamos que se vayan complementando y necesitamos como trascender para llegar a entender la importancia de lo que es la liturgia como tal, la palabra del Señor. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 13, versículo del 1 al 7, nos dice un poco, sabiduría, capítulo 13, versículos 1 y 7, dice, la ignorancia de Dios siempre manifiesta en las personas una falta esencial. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron por las obras y no lo reconocieron al artesano. Reflexionaban sobre las criaturas que lo rodeaban y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Palabra de Dios. Miren qué interesante es. A veces nos quedamos únicamente con lo exterior, con lo que más o menos podemos comprender, pero si no damos ese salto de fe, no vamos a reconocer lo que el Señor hace por cada uno de nosotros. No vamos a reconocer o no vamos a experimentar la presencia de nuestro Señor en la liturgia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en no quedarnos únicamente con lo externo. Y si nos quedamos ahí, no vamos a llegar a conocer a Dios. O sea, no nos quedamos únicamente con el ritual o con la costumbre. No nos debemos de quedar únicamente porque mi abuelita me llevaba a misa, voy a misa. O porque es una obligación, o porque voy a ir a misa el domingo, porque cumplo. Tenemos que trascender un poco más para entenderla y entonces, ya aquí voy a ir a misa porque necesito ir a misa. Voy a ir a misa porque el Señor está en misa. Entonces, tenemos que ir viendo toda esta parte para ir entendiendo realmente de qué se trata. Entonces, nos vamos a quedar aquí ahorita para que podamos meditar un poco entre la diferencia entre signo y símbolo. Entonces, solo para resumir, les vuelvo a decir, bueno, nosotros como seres humanos estamos formados por nuestras cosas que vemos, que son las externas, y lo experimentamos que es el entorno. Pero también como seres humanos estamos formando por la parte corporal y la parte espiritual. Entender eso es fundamental. Y de ahí viene la parte de signo y símbolo. Un signo para nosotros es algo que nosotros vemos tangiblemente y que le damos un significado. Pero únicamente a través de la fe, este signo se puede convertir en un símbolo para que podamos experimentar realmente de qué se trata la misa. Así que nos vamos a quedar ahorita aquí con esta idea para que meditemos y en el próximo programa vamos a ver un poco las dimensiones y vamos a hacer un par de lecturas para que veamos cómo el Señor nos va a ir llevando poco a poco de la mano para poder ir entendiendo realmente lo que es. Así que les agradecemos su sintonía, los esperamos en el próximo programa y
Les deseamos muchas, muchas bendiciones y que la paz del Señor siempre los acompañe. Hasta la próxima.